de estadística. Ok. Vamos a ver un poco recordar lo que habíamos mencionado en un momento, más o menos cuál es el enfoque estadístico, ya que diferencia del probabilístico. Vamos a ver un poco cómo vamos a presentar datos, que la manera de presentar es importante, no solamente hacer los cálculos, sino cómo los presentamos, y vamos a recordar unas distribuciones para los contextos que necesitemos. Ok, entonces, pues cuando hablamos de estadística, ya, vamos a analizar un cierto evento, ya, del cual vamos a extraer unos ciertos datos, ok, pero no todos los datos posibles, sino una porción de datos, ¿ya? Para justamente poder tomar luego decisiones importantes o de interés. ¿Ok? Y como justamente estamos solamente tomando datos, porciones de datos, ¿ya? Las conclusiones y decisiones que vayamos a tomar justamente van a estar eh, involucradas, van a tener una cierta incertidumbre. Eh, por ejemplo, acá ya habíamos citado una vez, no sé si era en su práctica o de, del examen, cuando hablábamos de un contexto de elecciones, ya queremos prever ciertos resultados, ¿no? Entonces se hace justamente una encuesta, se hace un muestreo, ¿ok? Un sampleo de data de una parte de toda la población que ha hecho el voto, ¿ok? Entonces no hacemos, en un primer tiempo para hacer una estadística, ya, para hacer una boca de urna, se toma a un cierto grupo de personas, se les pregunta por lo que han votado, ¿ya? Y con ese análisis se va a intentar hacer una conclusión. Se va a intentar, boca de urna, si no me equivoco, se hace una pregunta al 2% o 1%, no, ahorita no recuerdo exactamente el porcentaje, pero ese porcentaje, o creo que es más pequeño inclusive, es suficiente para dar una conclusión de unas estimaciones de estadísticas de resultados cuando se haga el conteo total. ¿Ok? Por eso los resultados de boca de urna son bastante importantes y esperados. ¿Ya? Entonces, ese sería un ejemplo. Otro ejemplo, si estamos fabricando un fármaco, ¿ya? Y se quiere prever situaciones secundarias, ¿no? Donde se puede tener efectos secundarios, ¿ya? No se sabe con certitud qué es lo que va a pasar si esta droga se la van a tomar todas las personas, ¿no? Pero si se agarra un segmento de población, se hace testeos y con eso se puede hacer estadísticamente cuál es la probabilidad para que no haya efectos secundarios, ¿ok? Y así podemos siempre, agarrando una pequeña población de nuestros datos, poder obtener estimaciones, estadísticas de conclusiones que son de interés. Entonces, vamos a ver todo lo que es muestreo, recolección de datos, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuántos datos, observaciones podemos hacer, es importante. Pero también cómo las vamos a hacer, cómo las vamos a agrupar, cómo vamos a sacar información de los datos que tengamos es importante, ¿ya? Entonces, en todo esto que vendría a ser tipos de datos, pues ya como ya hemos visto, puede haber variables continuas, ¿ya? Por ejemplo, cuando habíamos hablado del tiempo de vida de un foco, ¿ok? Ese tiempo de vida es algo
continuo. Puede ser 3 meses, 2 días, un par de horas, 43 minutos y 2 segundos, etcétera. Es algo continuo, es algo discreto. ¿Ya? Luego vamos a tener variables discretas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuántos accidentes hay en una fábrica por semana? Si estamos haciendo un análisis de control de seguridad en una empresa, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Ahora, también puede haber variables que son más cualitativas, más categóricas. ¿Ya? No es algo numérico. Por ejemplo, como dice el slide, cuál es la serie más vista en un cierto horario, digamos, ¿no? Entonces ahí las variables que son las series que se están analizando. ¿Qué es importante también? ¿Cómo vamos a visualizar esa información que vamos a extraer? ¿Ok? Entonces vamos a tener varios números, ¿ya? Varios números. Y vamos a tener varios números y como dice la famosa frase, una imagen vale más que 1000 palabras muchas veces. Entonces todos esos números, todas las cifras, las vamos a colocar en ciertas plotting, ciertas imágenes, y es eso lo que nos va a dar cierta información, lo que nos va a permitir transmitir cierta información, ¿ya? Y cómo vamos a categorizar es importante. Por ejemplo, acá ustedes, ¿qué es lo que ven? Levanten la mano para que vayan notando participación. ¿Qué es la conclusión de estos 3 plottings? Son datos que hemos tomado y que los hemos categorizado en estas 3 maneras. ¿Qué es lo que pueden concluir, digamos? ¿Por qué a justamente le ponemos que es just right? Gabriel. En el primero podemos ver que nuestra muestra es muy pequeña. En Ya, el segundo que hemos agarrado una muestra demasiado grande. Y en la tercera sería como que agarramos la muestra indicada o el la mejor. número indicado de muestreo, digamos. Ya, Ujú. ya, puede ser. ¿Qué más? No está mal lo que ha hecho Gabriel, pero puede hacer algo más y en este contexto es algo más. Es como hemos categorizado. ¿Ya? Tenemos data, ¿ya? Y acá hemos categorizado solamente en 3 segmentos. ¿Ya? Entonces, una cierta cantidad de data, todos los datos que estaban en este intervalo, pues han ido y han sumado acá, digamos, como frecuencia, como número de sucesos que pasan en este intervalo. Luego acá, los que estaban acá han venido y han sumado todo este histograma. Los que estaban acá han sumado todo este histograma, ¿no? Acá los intervalos son más pequeños. Acá intervalo, 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 ¿no? Tac, tac, tac. Por ejemplo, acá, entre este intervalo no hay nada. Cero, no ha pasado nada entre ese intervalo. En cambio, entre este intervalo de acá ha habido un montón de recurrencias, ¿no? Y habría este de acá, que donde estamos los intervalos son algo intermedio, digamos, ¿no? ¿Y por qué a este de acá decimos que es algo interesante? Porque justamente nos permite visualizar el comportamiento de nuestros datos, lo que no podemos visualizar acá y lo que también acá se nos dificulta visualizar. Entonces, ¿cómo vamos a categorizar? ¿Cómo vamos a formar nuestros histogramas de observaciones? Es importante. ¿Quién me hace recuerdo qué es un histograma? Mientras anoto a Gabriel. Enrique, ¿qué es un histograma? Por lo que yo recuerdo eran como una serie de tablas que se dividía por columnas, que eso era el promedio de unas muestras que hemos tomado, digamos. Ya. Saraí. Igualmente iba a decir el promedio, pero complementando un poco más, es una representación gráfica que la vamos a tener de los datos. De los datos, ¿ya? Algo que hay que tener en cuenta también es que el histograma no va a tener esos, digamos que a diferencia de otros
de otras representaciones gráficas, el histograma siempre va a estar junto, por decirlo así, que no tiene espacios. Ok. Ricardo. Solo para complementar con lo que ya han dicho mis compañeros, o sea, son datos agrupados que los tomamos en intervalos, por eso es que están todos juntitos, ¿no? Sí. Como son muchos datos, los agrupamos en intervalos y la recurrencia o la frecuencia es lo que representan esas barras. Exacto. Siempre quedamos, ahorita les anoto, gracias Saraí, Ricardo, ¿quién más era Enrique, no? Siempre que vamos a histograma, viene de la mano, digamos, la recurrencia, frecuencia de los datos. ¿Sí? Por ejemplo, habíamos hecho uno que otro histograma en su momento, ¿no? Si lanzamos unos dados y visualizamos lo que pasa en un histograma, entonces primero me va a salir, digamos, un 2, luego me saldrá otro 2, digamos, luego un 1, luego un 6, luego un 6, ¿ya? Lancé solo 5 veces y salió eso, ¿no? Entonces, si hago un histograma de esto, ¿qué va a hacer? Pues voy a tener acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, yo voy a poner en este histograma que el 2 me salió 2 veces, digamos. Entonces va a ser algo de esta altura. El 3 no me salió nada, el 1 no me salió nada, el 6 me salió también 2 veces. Y el 1, perdón, el 1 sí me salió una vez. Lo que no me salió nada fue el 3, el 4, el 5 no me salió una vez, entonces ahí no hay, digamos, no se visualiza, ¿ya? Entonces, un ejemplo rápido para recordar que es histograma. Entonces, la altura, digamos, de lo que se va formando es cuando hay más recurrencia, cuando hay más frecuencia. ¿Ok? Saraí y Ricardo, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a representar? Es importante, ¿no? Ver cómo vamos a segmentar nuestros datos o recolectar, categorizar, en este caso, acá es relevante, porque de acá vamos a poder visualizar cierto comportamiento que no logramos ver acá o acá porque no hay la buena categorización. Por ejemplo, continuando acá, ¿no? Estamos hablando de cómo presentamos nuestros datos recolectados, ¿ya? Cómo vamos a hacer una síntesis de nuestros datos, una representación de nuestros datos. Por ejemplo, acá tenemos las notas de un examen, ¿no? De un curso, ¿no? Le ha ido muy mal, a otros les ha ido muy bien. ¿Cómo podemos mostrar eso? Sintetizar eso, ¿ya? Por ejemplo, una manera de sintetizar podría ser, vamos a colocar todos los 90, fíjense, todos los que están en el rango de los 90. Vamos a decir, hay 90, hay uno que tiene 99, otro que tiene 99, otro que tiene 94, otro 94, 91, hay otro 90, otro 90. Luego hay un 87, un 83, otro 83, 82, un 80. Hay un 75, 75, un 76, 73, etcétera, etcétera. Entonces, estamos sintetizando los resultados para ver el comportamiento, digamos, cómo le ha ido a este curso, ¿ya? El rendimiento de este curso, que no es fácilmente visible en esta manera así, de manera por orden alfabético tal vez, ¿no? Acá está el apellido A, en orden alfabético está ordenado tal vez estos datos, ¿ya? Otra manera sería que vamos a agrupar, ¿no? Lo que mostrábamos antes, ¿no? Decir, vamos a agrupar los que tenían entre 0 y 20, ¿no? ¿Cuántos habían? Habían 2 personas. Entonces, ¿cuál es la proporción? 2 de 30, eran 30 alumnos, ¿no? ¿Quiénes han sacado entre 21 y 40? Había 5 personas. Acá hablamos ya de una frecuencia cumulativa, ya igual que el cumulative de probability density function, o algo similar, no exacto, pero similar. ¿Cuánto se está acumulando? Antes estábamos con 2, se han añadido 5, entonces ahora estamos con 7, ¿no? ¿Cuántos estamos hasta acá? Ahorita 7 de 30. Luego en 41 entre 60, ¿cuántos han sacado? 2 personas. Como habían 7 antes, a estas 2 personas, ahora estamos con 9 personas, análisis de 9 personas, una proporción que estamos analizando hasta ahora de 9 de 30. Y así
81 entre 100 han sacado 11 personas. Y acá al final el cumulativo, la frecuencia acumulativa va a ser pues el número total de alumnos, ¿no? 30 alumnos, ¿ya? Otra manera de agrupar y de que me va a permitir visualizar cierta información o estoy sintetizando esta información de manera estructurada. Otra manera de sintetizar esto es de manera estadística, ¿no? Tenemos 30 notas, ¿ya? Entonces tenemos como 30 observaciones, que es algo que nos va a decir del rendimiento de este curso, el promedio, ¿ya? O sea, el promedio va a ser la sumatoria de todas estas notas dividido el número de alumnos, ¿no? Y acá el promedio da que es 66,5, ¿no? ¿Qué es otra cosa que es interesante? Pues la varianza, ¿ok? Y acá vamos a hablar ya de varianza, pero del muestreo, ¿ya? Entonces una varianza un poco similar a lo que ya hemos hablado, pero ahora ya es en otro contexto, es un contexto estadístico, en un contexto donde vamos a hacer un muestreo, un sampleo, ¿ya? Entonces esta varianza estadística es ese cuadrado y va a ser la sumatoria de cada X, ¿ya? De cada nota, digamos acá tengo un 75 tenía, ¿no? Por ahí. Entonces voy a sumar, voy a hacer 75 menos el promedio, ¿ya? Y esto elevar al cuadrado. Y voy a hacer con todas las notas lo mismo y las voy a sumar, ¿ya? Y todo esto lo vamos a dividir entre n-1, ¿ok? Y con esto encontraríamos este 630, que me va a hablar igual que la otra varianza que hemos hablado y lo que han visto en el video. Aprovecho para preguntarles, para notar participación. ¿Qué es lo que han aprendido de la varianza en la lectura que han hecho ahora? ¿Qué es, qué dato, qué cualidad, qué adjetivo, qué describe la varianza en lo que han estudiado? A ver, vamos a quienes habrán obtenido buena nota. Déjenme ver. Tac. A ver, Mateo tiene buena nota, Luciano también. Entonces, a ver, para mantener esa nota, Mateo y Luciano, ¿qué es lo que han aprendido de varianza en la lectura que han hecho? Entonces, ¿no han hecho la lectura? De alguna manera han falseado la nota. No. O sea, podríamos decir que la varianza, o sea, aparte de ser sigma al cuadrado, es como una forma de pues es una medida de dispersión, si no estoy mal, como dijo la persona. Ya, O sea, que siendo, o sea, que es respecto a la media, si no estoy mal. ok. ¿Cómo está dispersado respecto a la media? Luciano, tienes alta nota en tu lectura. Para mantener esa nota, porque seguramente lo has hecho de manera honesta. ¿Qué has entendido tú por la varianza? En sí, o sea, en lo que se refiere en los juegos, la varianza era la, ¿cómo puedo explicarlo? Las, las ganancias que podía llegar a tener dentro del juego, si no me equivoco. Y en Ya, sí eso se podía representar como la cantidad de nota probable que se puede tener. Es que, es que me han explicado la varianza de una manera bien, un poco extraña, la verdad. Pero, o sea, obviamente en lo que se refiere a los juegos, la varianza creo que es la cantidad de dinero que puedes llegar a obtener jugando esta cantidad de veces. Y supongo que la varianza aquí es la cantidad de nota probable que puedes llegar a obtener cierta cantidad de notas obtenidas, digamos. ya. Entonces, para recapitular esto, y para que esté más eh, entendible. En la lectura que han hecho, ya como decía, ¿quién era el primero que habló? Mateo. Hay una probabilidad, hay variables random en el contexto de los juegos, ¿no? Entonces, la varianza mostraba la dispersión, ¿ya? O sea, acá tengo cierta dispersión de mi distribución, ¿ok?
Y había, cuando se hacía más juegos, si no me equivoco, esta dispersión era más ancha. ¿Ok? Todo era respecto, como decía Mateo, respecto al promedio. Entonces, esta varianza, el sigma cuadrado que han estudiado, justamente refleja esta dispersión de los datos. ¿Cuán dispersos están los datos o las variables aleatorias, ¿ya? La distribución respecto al promedio? En este contexto es similar. Nosotros estamos midiendo acá el promedio, ya que me habla el valor promedio, como dice su nombre, de la nota de examen, ¿ok? Y la varianza lo que va a medir es cuán dispersos están las notas respecto a ese promedio, ¿ya? Porque podemos tener, digamos, extremos. Muchas notas que tengan 10, muchas notas que tengan 20, estamos tomando datos, ¿no? Estamos con histograma, y muchas notas que tengan 90. ¿Ya? Y el promedio me va a dar por acá. Puedo tener otro curso, ¿ya? Que muchas notas tienen 50, muchas tienen como 40 y muchas tienen como 70. Entonces, el promedio también se encuentra por acá, digamos, por 66,5. También el promedio acá se encuentra por 66,5. Ambos tienen el mismo promedio. Yo les pregunto, César, Gianfranco, Enrique, ¿cuál tiene mayor varianza? Enrique. El segundo, porque tiene mayor dispersión, digamos, entre los datos. Acá vemos que los datos están más alejados del promedio que acá. ¿Ok? Cuando nosotros apliquemos esta fórmula, me va a dar algo mucho más grande. ¿Ok? ¿Qué más quiero decir acá? Ya. Entonces, antes que se me corte, antes que se termine. Entonces, generalmente, cuando hablamos de estos datos estadísticos, estamos muy interesados más o menos dónde es el centro, entre comillas, de lo que estamos analizando, ya el promedio, ya, y también cuán disperso, ya, están estos datos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del centro, el promedio es algo que muchas veces sale a la luz, ¿ya? Pero también hay otras otras maneras de medir ese centro. Una manera de medir ese centro es la mediana, ¿ya? ¿Qué es la mediana? ¿Qué es lo que entienden del texto o qué es lo que alguna vez han escuchado? Gustavo, que no has hecho la tarea, no sé si estás en clases, u otra persona. ¿Qué es la mediana? ¿Qué es lo que entienden del slide o qué es lo que han escuchado alguna vez? ¿Nadie ha escuchado de lo que es la mediana antes? ¿Alguien está levantando la mano? Nadie. Sí, Paola. Si no me equivoco, cuando presentamos en la campana de Gauss, la mediana la podemos reconocer en el punto cero porque va a representar un 50% del 50%. Entonces se va a mantener en la mitad. Ya. A ver, con este ejemplo, Paola, ¿quién más quería participar? Mateo, creo. Paola, Mateo, Saraí. Si les doy este ejemplo, 16, 7, 20, 83, 7. Digamos que estas son eh, digamos que estas son las notas del examen. ¿Cuál es la mediana? Acá. Les doy la palabra, díganme. Mateo, Paola, Saraí. En este caso creo que es la suma de todos estos dividido entre 5.
Eso es el promedio. Eso es bueno. Ahora, la mediana es otra cosa. Quizás Hay que estar ahí. quizás es el número que está a la mitad. Por ejemplo, en este caso podríamos agarrar el número más grande que tenemos, el 83 más el número más pequeño, el 7, y lo dividimos entre 2. Un promedio entre el máximo y el mínimo. Eso es lo que nos dice Saraí. Enrique. Yo diría que ahora con este orden acá de 7, 16, 20, 83 sería 16, porque es el número que está a la mitad de... Mateo. Yo creo que en realidad sería entre los dos más centrales, pero como en este caso solo son 5, como dice Enrique, sería 16. Ya. Entonces, la mediana es el número que está al medio. Ordeno y el número que está al medio, esa es la mediana. ¿Ok? Si es que hubiera dos, no hubiera un número al medio, sino hay dos al medio, es el promedio de los que están al medio, pero no el promedio de los extremos, por si acaso saben. Puede ser el promedio de los dos que están al medio si es que no hubiera uno al medio. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con esto el día de mañana. Levanten rápidamente la mano los que han participado y no han notado. Rápidamente, por favor, levanten la mano. Enrique, Mateo, Saraí. ¿Quién más? ¿Había alguien más? Creo que había un par de más personas. Luciano, Paola. Nadie más, ¿no? Ya. Quedamos ahí. Ricardo, podemos ver ahorita lo que me has dicho. ¿Alguien más tiene alguna observación de su lectura? Creo que Luciano, ¿no? También me has dicho lo mismo. Sí, sí, sí. Ya, pueden quedarse los dos, Luciano y Ricardo, para ver sus lecturas. Si hay algo que corregir sus notas. Y los demás pueden retirarse. Nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Disculpen, Inge, una consultita. Sí. ¿Será que nos puede convertir los slides de ayer y esta Sí, parte de hoy? perdón, se me ha ido lo de ayer. Ahorita lo mando. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes, que les vaya bien. Chao, chao. Ok, entonces.